Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga a todos. Yo estaba preocupado, hermanos, porque a las 10 casi la iglesia estaba vacía. Pero gracias a Dios, a esta hora está llena. Hermanos, ahí donde están sentaditos, yo quiero pedirles el favor que inclinen el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, su palabra, que es la semilla, va a ser sembrada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, permita que por medio del agua viva del Espíritu Santo, esa semilla pueda crecer, pueda madurar y dar frutos para vida eterna. Bendiga, Señor, a su iglesia, bendiga, Señor, nuestras vidas, perdone nuestros pecados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema que yo quiero compartir con ustedes hoy lo he titulado Victoriosos ante la prueba. ¿Victoriosos ante qué, hermanos? Ante la prueba. ¿Cuántos están estudiando la guía de estudio de la escuela sabática? Hermanos, estas lecciones están extraordinarias, maravillosas. Victoriosos ante la prueba. Hermanos, yo hubiera podido colocarle victoriosos ante el crisol, y es lo mismo. Victoriosos ante el crisol, hermanos. Victoriosos ante el crisol. Hermanos, hoy vamos a utilizar una palabra que de pronto algunos no la han escuchado, y es victoriosos en el zarandeo. ¿Victoriosos en el qué? En el zarandeo. Hermano, ¿qué entienden ustedes por zarandear? A ver, no sé, alguno pueda zarandear. ¿Qué entendemos nosotros por zarandear? Colar. Cernir. Exacto. ¿Cuál es el propósito de zarandear, de cernir? Separar. Acuérdense de esa palabra, separar, separar. Hermanos, cuando el albañil va a levantar una pared o una casa o va a estucar una pared, la arena tiene que zarandearla, cernirla. ¿Por qué? Porque cuando el vehículo que saca la arena del río, la saca, esa arena viene ¿cómo? Sucia, ¿verdad? Llena de impurezas. Entonces tiene que zarandear la arena. Entonces hay un recipiente que tiene unos huequitos, una malla que tiene unos huequitos, y entonces esa malla viene con unos números. Entre más grande el número, más pequeño es él. Entonces, de esa manera se separa la impureza de la arena. Y la arena entonces queda apta para trabajar. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, hermanos, de la palabra zarandear. Victoriosos ante la prueba. Hermanos, el zarandeo es una figura tomada del Antiguo Testamento, ¿sí? Especialmente de los libros del profeta Isaías y el profeta Amós. Así que yo quiero invitarlos a leer Isaías, el capítulo 30, versículo 28. ¿Quién zarandea? Hermano, el albañil. Pero en este caso es Dios. Dios es el que zarandea. Isaías, el capítulo 30, versículos 28, dice así: su aliento, o sea, el aliento de Dios, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con cribas de destrucción. ¿Para zarandear a quién? A las naciones. Hermano, Dios zarandea los pueblos, las naciones, en criba de destrucción. Hermanos, esta palabra zarandear, el profeta Isaías la tomó, ¿sabe de zarandear qué cosa? El trigo. El trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Pues hay una, digámoslo así, una paila, un recipiente, una ponchera, por decirlo así, y entonces la persona se pone en un lugar donde el viento, ¿sí?,
Entonces ya cuando el trigo se trilla y se separa la cascarilla del grano, entonces hay que limpiarlo de la cascarilla. ¿Y cómo se hace eso? Pues se usa el viento. Entonces se zarandea el grano de trigo. Se ventea al aire el grano de trigo. Le pega el viento y ¿qué es lo que se separa? Lo más liviano que tiene el trigo, que es la cascarilla, después de haberlo trillado. Entonces, mediante ese proceso se limpia el trigo. De ahí fue que fue tomada esta palabra en la Biblia, zarandear el trigo. Y el recipiente se llama criba, así se llama el recipiente. Entonces, hermanos, de ahí se tomó ese ejemplo. Entonces, Dios zarandea a las naciones. Dios tiene su forma de zarandear a las naciones. Pero las naciones serán zarandeadas solamente, veamos lo que dice Amós 9:9. Amós queda antes de Jonás, queda después de Joel, después del libro de Daniel. Amós 9:9 dice así: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Hermanos, lo que dice aquí el texto bíblico es que Dios va a zarandear a su pueblo, va a zarandear al pueblo de Israel, a la casa de Israel, a la iglesia. La iglesia será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de trigo en una criba y no cae un granito en la tierra. Hermanos, cuando la persona es experta en zarandear el trigo, pues no cae ningún grano de trigo a la tierra. Solamente se separa la cascarilla. La cascarilla es la que se va y el grano entero queda dentro de la criba. ¿Sí? Hermanos, nosotros somos el trigo. Nosotros somos el trigo. ¿Sí? Nosotros somos el trigo. Sigamos, David. La idea de clasificar el grano de trigo usando una zaranda o criba, en donde el grano de trigo sano, fuerte y bueno queda dentro de la zaranda, y el defectuoso cae al suelo por el efecto del viento para ser desechado. Hermanos, en ese proceso de zarandear el trigo se separa de la cascarilla. ¿Sí? La cascarilla se separa del trigo. ¿Sí? Y la cascarilla es desechada. ¿Sí? Sirve de pronto para abonar la tierra. Sigamos. Esta idea de seleccionar se aplica a la vida espiritual. Dios, la palabra de Dios la aplica a la vida espiritual, hermanos. En el sentido, hermanos, de que los hijos de Dios serán zarandeados por medio de pruebas para ver su verdadera condición y su fidelidad a Dios. Hermano, la iglesia va a ser zarandeada. La iglesia está siendo zarandeada. La iglesia como cuerpo de Cristo, pero también cada uno de nosotros de manera individual también somos zarandeados. ¿En qué medida? En la medida de la sabiduría de Dios. ¿Sí? En la medida de la sabiduría de Dios. Hermanos, el elemento usado para seleccionar, para clasificar, para separar, es el viento. El elemento usado para clasificar y separar es el viento. Hermano, el viento en la profecía, el viento en la Biblia, significa pruebas, significa conflicto. ¿Sí? El viento en la Biblia significa conflicto, significa pruebas. Entonces, hermanos, Dios utiliza las pruebas para purificar a su iglesia, para purificarnos a nosotros. Dios nos somete al crisol o nos zarandea. Si hay algo malo que hay en nuestro carácter, entonces Dios nos zarandea. Y de esa manera purifica nuestro carácter o moldea nuestro carácter para prepararnos para el reino de los cielos, que es lo que Dios quiere, llevarnos al reino de los cielos.
Hermanos, la Biblia se refiere al acto de zarandear, y vuelvo y lo repito, a la limpieza del trigo. Una vez se trilla el trigo, que se separa la cascarilla del grano, pues se somete al proceso del zarandeo, para limpiarlo de la cascarilla, que en la antigüedad se hacía para eliminar la suciedad del trigo. Entonces, lo primero que se separa es la cascarilla, porque la cascarilla es liviana, ¿sí? Pero también, hermanos, se separa el grano partido. ¿Por qué el grano partido? Porque el grano partido se torna liviano y el viento también se lo lleva junto con la cascarilla. También el grano vano. El grano vano, hermanos, aunque está entero, el grano vano no tiene consistencia, ¿sí? Y se torna liviano. Y también durante el proceso del zarandeo se va juntamente con la cascarilla, quedando solo el grano entero y consistente. Por medio de ese proceso, hermanos, se purifica el trigo, se limpia el trigo, por medio del proceso del zarandeo. Y Dios esa acción la toma como símbolo para aplicarlo a la iglesia, para aplicarlo a su pueblo, para aplicarlo, hermano, a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Dios nos somete a cada uno de nosotros al proceso de zarandeo. Hermanos, busquemos Lucas capítulo 22. Lucas, el capítulo 22. Lucas, el capítulo 22, versículos 31 al 34. Jesús y sus discípulos habían terminado la cena, la Santa Cena, antes de la cruz. Y le dijo esto a Simón Pedro. Simón Pedro era el líder de los apóstoles. Dijo también el Señor a Simón Pedro: he aquí, Satanás me ha pedido permiso para zarandearos como el trigo. Bueno, el mismo Jesús está utilizando este término. Le dijo: mira, Pedro, he aquí, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Hermanos, Satanás no puede meterse con nosotros si estamos bajo la protección de Dios. Así que, hermanos, tenemos que orar y pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja, que nos libre de los ataques del enemigo, hermanos. Pero Satanás a veces le pide permiso a Dios para zarandearnos. Hermanos, no sé si decir la palabra bueno, y lo bueno de todo es que Jesús le dice a Pedro: Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hubiera podido decirle: mira, Pedro, pero yo no se lo permití. Yo le negué esa petición porque yo quiero que Satanás no te zarandee. No, Dios le permitió a Satanás zarandear a Pedro. Por eso dijo lo siguiente: dice, pero yo he rogado por ti. O sea, pero yo estoy orando por ti para que cuando Satanás te zarandee, tu fe no falte. ¿Sí? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, cuando nosotros salimos victoriosos ante la prueba, el testimonio de nosotros confirma a los hermanos en la fe. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ahí el Señor Jesucristo. Hermano, este tema lo saqué del capítulo 12 del libro Evento de los Últimos Días. Ustedes lo pueden leer en sus casas, lo pueden descargar de internet. Capítulo 12 del libro Evento de los Últimos Tiempos, de los Últimos Días, escrito por la hermana Elena G. de White. Y dice así: tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia no es garantía de salvación. O sea, me bauticé, ya entregué mi vida al Señor, listo. No es suficiente, hermanos. Pero es necesario bautizarnos para poder ser salvos. Hermanos, Marcos 16:16 dice: y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo.
Pero el bautismo no es suficiente, es el principio. Así que tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia no es garantía de salvación. Es necesario que cada miembro se haya hallado fiel a Dios y fiel a su palabra. Mira lo que dice Mateo 7, 21 al 24. Mateo 7, 21 al 24. Mira lo que dice, hermanos. Son palabras de Jesús a sus discípulos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la salvación, sí, la salvación, el bautismo es necesario, pero necesitamos mantenernos en ese bautismo fieles a Dios y fieles a sus palabras, en obediencia. Y mira lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso yo no profeticé en tu nombre? Y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hice muchos milagros. Entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la obediencia a Dios, la obediencia a la voluntad de Dios, hermanos, la fidelidad a Dios, es lo que nos da a nosotros la victoria sobre las pruebas y también la salvación. Hermanos, esto está en el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo 12, página 177. No lo iba a poner, pero yo dije pongámoslo. El Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Hermanos, dice, y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, dice la hermana Elena de Huay, porque entre nosotros hay hombres y mujeres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Hermanos, que ese no sea el caso de ninguno de nosotros, que no sea el caso de ninguno de nosotros. Entonces, el zarandeo del trigo se hacía con el objeto de purificar el trigo, de limpiar el trigo. Y Dios está diciendo aquí, hermanos, que Dios también va a hacer ese proceso en la iglesia, en un sentido simbólico, para purificar la iglesia, para limpiar la iglesia, hermanos. Suena bastante doloroso, pero así es. Joya de los Testimonios, tomo 2, capítulo 547, dice lo siguiente. Estamos en el tiempo del zarandeo. Hermanos, ya comenzó el proceso del zarandeo. Simplemente que es suave. Al principio el zarandeo es suave. Al principio el viento que le pega al trigo es suave, ¿sí? Pero a medida que se acerca la segunda venida de Cristo, el viento aumenta, las pruebas aumentan, los conflictos aumentan. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no va a disculpar a los que conocen la verdad, pero no obedecen a sus órdenes en palabra y acciones. Hermanos, sigamos, David. Esto está en el tomo de los testimonios para la iglesia, el 5º tomo, página 81. Dice así, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Lo podemos leer también de esta manera. No está lejos el tiempo cuando cada alma será pasada por el crisol, para asimilarlo a las lecciones de la escuela sabática. O no está lejos el tiempo cuando cada alma será zarandeada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Ese no es el tema de este momento. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es, hermanos, entre los mandamientos de Dios y el de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. Hermanos, el oro será separado de la escoria de la iglesia. Y ahí sí va al proceso del crisol. ¿Qué es el crisol? El crisol es un recipiente refractario. Y en el crisol, aquí tenemos al hermano que sabe de oro. En el crisol
se coloca el oro que se saca de la tierra. Ese oro que se saca de la tierra no brilla casi, pero se somete al crisol. Entonces, cuando se mete en el recipiente, se somete a un fuego intenso y se derrite. Cuando el oro pasa de estado sólido a líquido, encima queda una nata negra. Esa nata se llama escoria, ¿sí? Entonces el orfebre coge esa natica, la quita, y entonces, ¿cómo queda el oro? Brillante, hermanos. Es mediante ese proceso que se purifica el oro, para que el oro brille. Y el orfebre aprovecha la oportunidad para moldearlo, para darle la forma que él quiere. Un anillo, un arete, ¿sí? Entonces, eso hace Dios con nuestras vidas. Purifica nuestros corazones, purifica nuestras mentes, hermanos. Pero nos acrisola, nos pasa por el crisol, hermanos. Es doloroso, sufrimos, pero es necesario. Si queremos ir al cielo, hermanos, es necesario. ¿Sí? Si nosotros le pedimos a Dios, Señor, por favor, purifica mi vida, Señor, tengo cosas en mi vida que quiero que quites de mi corazón, de mi mente, hermanos, entonces preparémonos para el crisol. Hermanos, sigamos. Hermanos, el zarandeo purifica. Ese es el objetivo del zarandeo. Purificar, limpiar la vida, el carácter de cada persona y también a la iglesia. ¿Qué cosas utilizará Dios para zarandear a su iglesia y purificarla? ¿Qué cosas? Sí, porque meterle candela al oro es simbólico. No es que Dios no va a meter candela a nosotros, no. Eso es simbólico. Significa pruebas. Hermanos, ¿qué cosas o qué pruebas utilizará Dios para zarandear a su iglesia, para zarandearnos a cada uno de nosotros? Hermanos, la hermana Elena de Huay en el capítulo 12 de Eventos de los Últimos Días dice lo siguiente. Solo tomé de ahí 4 cositas, creo que las más importantes. Dice, el testimonio directo produce zarandeo. Hermanos, la verdad produce zarandeo. Cuando se predica la verdad, produce zarandeo. Eso produce zarandeo. Hermanos, cuando se confronta al que está haciendo algo que no es correcto ante los ojos de Dios y se le dice la verdad, la persona se zarandea. Y a veces la persona reacciona, hay una reacción. Algunos se enojan con la persona y se van de la iglesia. Hay otros, los humildes, reconocen su error y le dicen, hermano o pastor o anciano, gracias por ese consejo. Hermanos, reaccionan positivamente ante el testimonio directo. Dice la hermana Elena de Huay, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el testigo fiel. Así le llama Apocalipsis a Jesús, testigo fiel, a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Pero algunos, hermanos, reaccionarán negativamente al consejo, a la amonestación. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Se levantarán en contra de la palabra de Dios. Y no solamente en contra de la palabra de Dios, se levanta en contra del mensajero. Sí, hermanos. Así que no es fácil ser líder de la iglesia, no es fácil ser anciano, no es fácil ser pastor. ¿Sí? Esto es lo que causa un zarandeo en el pueblo de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 161. Hermanos, ¿pero qué le dijo el testigo fiel Jesús a la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea es la etapa de la última iglesia, es la última iglesia. Jesús le llama a la última iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que va a esperar a Jesús, le llama a la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es la condición espiritual de la iglesia de la Odisea? Lo dice Jesús en Apocalipsis 3, 14 al 22.
Apocalipsis 3, 14 al 22. Y dice así la palabra del Señor. El mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, la iglesia que va a esperar la segunda venida de Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús se está describiendo a sí mismo como el amén, como el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice lo siguiente, dice esto. Le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres frío ni qué cosa. Hermano, cuando algo no es frío ni caliente, ¿qué es? Tibio. Hermanos, y una persona tibia es como un grano partido. Su corazón lo tiene dividido entre el mundo y Dios. Ese es lo mismo aquí, pero usando otra figura. Dice: ojalá fueses frío o caliente, le dijo Jesús. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, porque tú dices: yo soy rico. Dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estamos hablando en términos espirituales. No estamos hablando de riqueza material, sino de riqueza espiritual. No, hermanos. Es que yo ya me bauticé en la iglesia verdadera. Ya estoy bautizado en la iglesia verdadera. Es que ya yo me he leído 10 libros de la hermana Elena G. de White. El conflicto de los siglos, el deseado de toda la gente. Ya yo estoy bien preparado. Yo estoy bien dotado espiritualmente. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dijo Jesús a la iglesia, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hermano, la solución para la iglesia de los últimos tiempos es comprar oro refinado en fuego. ¿Y qué es el oro? ¿Qué simboliza el oro en la Biblia? Fe. Pero no una fe cualquiera, sino una fe que ha sido pasada por el crisol, porque es ahí donde se purifica el oro. Una fe probada. Hermanos, una fe probada. Dice, para que seas rico, para que verdaderamente seas rico, porque tú crees que eres rico, pero no eres rico, le dice Jesús a la iglesia. Y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, vestiduras blancas. ¿Cuáles son esas vestiduras blancas del cual debemos vestirnos? El manto de justicia de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Sí? Hermanos, no es fácil, hermanos, porque el orgullo, el egoísmo, a veces no permite reflejar a Cristo en nuestras vidas. Hermanos, dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Tú estás ciego. Tú crees que eres rico, pero realmente eres un pobre miserable, le dijo Jesús a la iglesia. Son palabras fuertes, hermanos. Y después dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué Jesús no pasa por el crisol? Porque nos ama. Porque Jesús, cuando Él venga, Él quiere ver que nos vayamos con Él para reinar con Él allá en el cielo por la eternidad. ¿Cuántos quisieran ir con Cristo Jesús por la eternidad? Hermanos, preparémonos para el crisol. Hermanos, yo le digo a los hermanos los miembros de la escuela sabática: hermanos, allá en el cielo, así les digo, allá en el cielo no va a haber nadie que no haya pasado por el crisol. Allá en el cielo no va a haber nadie que no haya sido sometido a pruebas ahora. Cualquier persona que esté en los cielos tiene un testimonio que contar de cómo Dios lo pasó por el crisol y cómo, gracias a Dios, salió victorioso. Gracias a Dios, Dios lo zarandeó, pero gracias a Dios, hermanos, salió victorioso. Y allá en el cielo le vamos a agradecer a Cristo. Cristo, gracias por haberme zarandeado. Si no hubiera sido así, yo no estuviera aquí. ¿Sí?
Entonces, hermanos, las pruebas son necesarias, los crisoles son necesarios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Yo estoy a las puertas de tu corazón, yo estoy a las puertas de tu vida y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hermanos, son dos acciones. ¿La acción de qué? ¿Y la acción de qué? A veces escuchamos la voz de Dios y no le abrimos. Hermanos, ¿qué hacemos cuando no queremos dejar entrar a alguien en la casa? Hermanos, escuchamos pero ¿qué hacemos? Le ponemos el pie a la puerta. O nos hacemos los sordos. Dos acciones. No es suficiente con oír. Tenemos que abrirle el corazón a Dios, abrirle nuestra vida a Dios, para que Él entre y acrisole nuestra vida, nos purifique, nos moldee al carácter de Cristo, hermanos. Todos nosotros, hermanos, necesitamos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter, en nuestro corazón, para prepararnos para el reino de los cielos. Hermanos, ¿cuántos son madres aquí? A ver, madres. ¿Cuántos han tenido parto natural? Alcen la mano. Bueno, parto natural, eso es para machos. Parto natural. Hermanos, eso es doloroso. No, estoy hablando en términos simbólicos, ¿no? Eso es para mujeres. Las mujeres son más valientes que los hombres. Las mujeres soportan más el dolor que los hombres. Los hombres con el dolor somos cobardes. ¿Sí? Entonces, hermanos, y usted ve a una mujer gritando. Una vez estuve yo en el hospital y una mujer estaba en trabajo de parto. Hermanos, y esa mujer gritaba vulgaridades. Y decía, hermano, no puedo decir esas palabras. Pero ¿sabe qué decía? Yo con ese no me acuesto más. Así decía, pero él ya lo dijo de otra forma. Sí, hermanos. Pero una vez pare, que está allá en la cama esperando a su bebé, cuando ve a su bebé, ¿cómo se pone? Contenta. Es más, se le olvidan los dolores pasados. Se le olvida el dolor con el cual parió este bebé, porque ahora tiene a su bebé en los brazos. Hermanos, y así va a pasar cuando estemos en el cielo. Vamos a estar contentos. No importa por lo que el Señor nos haya hecho pasar aquí en la tierra. Pero Dios nos ha dado la victoria. Y para podernos dar la victoria, hemos tenido que ser sometidos al crisol, a las pruebas, al zarandeo. Y gracias a Dios podemos salir victoriosos, hermanos. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere cenar con nosotros, hermanos. ¿Usted invita a un enemigo a cenar? ¿Usted invita a alguien con quien usted quiere hacerse amigo? Dios quiere ser nuestro amigo. Dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, el Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual de la iglesia, desea una renovación espiritual de cada miembro. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo. Pero debemos resucitar de esta muerte espiritual aparente, hermano. Tenemos que resucitar. La iglesia debe resucitar. Por la oración y la confesión de nuestros pecados debemos preparar el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso Dios tiene esta iglesia en la tierra. Para preparar el camino al que viene, que es Cristo Jesús. Por tanto, esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia.
sino como aquel que os llamó, sed santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Eso es lo que buscan los crisoles, hacernos santos, separar el pecado de nuestra vida, hermanos. Porque si Dios no separa el pecado de nuestra vida, el pecado nos separa de Dios. Hermanos, entonces vemos que uno de los elementos que Dios utilizará para zarandear en su iglesia es el testimonio directo. Otro evento que Dios utilizará para purificar la iglesia son las falsas doctrinas. Lo dice la hermana Elena de Huay en el capítulo 12, léanlo. Hermanos, resulta que en Santa Marta, no voy a hablar de nombres, pero sí voy a hablar de la ciudad. En Santa Marta, en una iglesia nuestra, allá en Santa Marta, se levantó una hermanita, líder de la iglesia, una hermanita con carisma, una hermanita de mucho carisma, líder. Y de pronto se levantó diciendo, hermanos, que Dios le había revelado algo, que Dios le había mostrado que la deidad solamente estaba conformado por dos personas, Padre e Hijo. Que el Espíritu Santo no era una persona. Hermanos, y la hermana comenzó a hablar de esta doctrina, hermanos, de esta falsa doctrina. Porque son tres personas, hermanos, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero ella dijo que no son tres, sino dos. Hermanos, ¿qué hace uno cuando escucha algo así como eso? Pues escudriñar la Biblia, hermanos, para ver si eso que está diciendo la hermana es verdad. Hermanos, cuando nuestros administradores se dieron cuenta, ya la hermana había hecho un daño en la iglesia. Entonces, cuando ellos fueron a la iglesia, ellos fueron y se presentaron a la iglesia, entonces ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, aquellos hermanos que crean la doctrina de la hermana, que la deidad solamente son dos personas, pónganse de este lado, la mitad de la iglesia, hermanos. Y aquellos que crean lo que dice la Biblia, que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pónganse de este lado, la otra mitad de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿sabe qué dijo nuestro dirigente? Bueno, usted y ustedes busquen una iglesia, porque esta iglesia es nuestra. Hermano, y se fue la hermanita y se llevó a la mitad de la iglesia, hermanos. A eso se refiere la hermana Elena de Huay cuando dice que la falsa doctrina, Dios utilizará la falsa doctrina para purificar su iglesia. ¿Quiénes irán con ella? Bueno, aquellos que tienen un conocimiento superficial de las Escrituras. Hará que muchos se han desviado por falsas doctrinas. Hermanos, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo, por falsas doctrinas, por la introducción de falsas doctrinas, de teorías, estos lectores superficiales, algunos que no son ni siquiera superficiales porque no leen la Biblia, que no están anclados en ningún lugar y debiéramos estar anclados en la verdad, serán como la arena movediza. Hermanos, Mateo 24, 24, ese versículo no lo sabemos todos. Mateo 24, 24. Miren lo que dice ahí, eso también está en la Biblia, hermanos. Dice, porque se levantarán falsos cristos de nuestra iglesia, hermanos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, falsos líderes. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si les fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, leamos el versículo 11 de Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, y Dios utilizará esto para purificar la iglesia, para zarandear a su iglesia, hermanos. Hermanos, otro viento que purifica, hermano, la iglesia y purifica también nuestras vidas es el viento de críticas injustas. Así lo dice ahí. Dice,
la crítica injusta causa pérdida de almas. A veces los hermanitos se esfuerzan tanto por traer a una persona a la iglesia, por darle el estudio bíblico. Hay hermanos que le damos la fe de Jesús y no es suficiente. Después el curso de hogar y familia, después uno de Apocalipsis, después, hermano, y al fin la persona decide bautizarse. Y viene un hermano, que los hay en la iglesia, critica al hermano, y el hermano escucha, y el hermanito se ofende, y se va de la iglesia. Y no solamente se va él, sino que se van sus esposas y sus hijos. Hermano, la crítica injusta causa pérdida de almas. Esto está en Testimonio para los Ministros, página 411. Dice, ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Estas personas permitieron que en su corazón la cizaña, hermanos. La cizaña es la crítica. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció. La miel del trigo decreció más y más y la preciosa verdad perdió su poder sobre ellos. Hermanos, y se van. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando decimos algo de alguien. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hermanos, a medida que se acerca la segunda venida de Cristo, el zarandeo va a ser más fuerte. El crisol va a ser más fuerte. Y esto será ya lo último, una persecución de la iglesia, especialmente por la imposición de la ley dominical. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo que dice, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Hermano, por medio de leyes, a los seres humanos se nos quieren imponer cosas. Por medio de una ley y de leyes, se nos ha impuesto un movimiento que ustedes saben cuál es. Y por medio de ley también se nos va a imponer la adoración en un día diferente al sábado, el domingo. Por medio de leyes, hermanos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Apostatarán, hermanos, e irán a engrosar las filas de la oposición. Hermanos, no sé por qué este texto queda en el Conflicto de los Siglos, página 666. Sigamos. Conclusión, hermanos. El zarandeo está ahora en proceso. La iglesia está siendo zarandeada, hermanos. Pero los movimientos, hermanos, el zarandeo es como un temblor de tierra. ¿Qué se cae primero? Pues los edificios viejos, los que no están bien cimentados, hermanos. Pero va a llegar un momento antes que Cristo venga que el zarandeo va a ser fuerte. Hermano, y solo aquellos que estén bien anclados en la roca, que es Cristo Jesús, se mantendrán en pie. El zarandeo que está ahora en proceso y que continuará en forma creciente, llevará a la apostasía a un gran número de miembros de la iglesia, que tendrán una experiencia superficial, algunos de ellos en destacada posición. Algunos de ellos se convertirán en los peores enemigos de la verdad y del pueblo de Dios. Hermano, la pregunta es, ¿cómo salir victorioso ante tremenda prueba? Bueno, ¿cómo salir victoriosos ante el crisol? ¿Cómo salir victoriosos ante el zarandeo? Jesús lo dijo. ¿Cómo salir victorioso? Vayamos a Juan el capítulo 15. Juan el capítulo 15, hermanos. Este texto me gusta mucho, hermanos. Jesús habla aquí de una manera sencilla. Dice, capítulo 4 al 6, dice, permaneced en mí. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como la rama no puede llevar fruto si no permanece
Así como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en el tronco, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, tenemos que permanecer conectados con Cristo. Cristo es la fuente, hermano, la fuente de poder. Cristo es quien nos va a dar la victoria. Entonces Jesús dice, y repito, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en el tronco, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, dijo, yo soy el tronco y vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada vamos a lograr. Vamos a sucumbir ante el crisol. Vamos a sucumbir ante el zarandeo, hermano. Vamos a sucumbir ante las pruebas. Pero Dios va a probar a su pueblo, hermanos. Entonces, para salir victorioso, tenemos que permanecer unidos a Cristo. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como la rama, y se secará, y la recogen, y la echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo permanecemos en Cristo, hermano? Cuando su palabra permanece en nosotros. Cuando obedecemos, cuando interiorizamos la palabra de Dios. Interiorizar la palabra de Dios es obedecerla, hermanos. Hermanos, ya para terminar. Dice, el que lleve una vida de plena consagración, aquella persona que lleve una vida de plena consagración y de verdadera comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras, la oración ferviente y la obediencia, saldrá victoriosos en este proceso. No hay otra manera, hermanos. ¿Cómo nos conectamos con la fuente de poder, con Cristo, que es el tronco? Porque nosotros somos las ramas. Hermanos, aquella persona que lleva una vida de plena consagración y de verdadera comunión con Dios por medio del estudio de la Biblia, por medio de la oración ferviente y la obediencia, saldrá victoriosos en este proceso. Se mantendrá firme hasta el fin. Se mantendrá firme hasta el fin. Mis queridos hermanos, el Señor nos ayude a salir victoriosos. Nos ayude a prepararnos, hermanos, para el reino de los cielos. Vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el himno número 508. Y después vamos a orar. Himno número 508. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará.
santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Señor, la gloria, la honra y la alabanza son suyas desde la eternidad y por la eternidad. Gracias, Señor, porque para usted somos metales preciosos. Pero aún así, esos metales preciosos como el oro o la plata necesitan ser purificados, refinados en medio de la prueba y del dolor. Señor, ayúdanos a salir victoriosos ante el crisol. Ayúdanos, Señor, a salir victoriosos ante el zarandeo, ante las pruebas. Permita, Señor, que podamos prepararnos y preparar nuestras vidas para el reino de los cielos, porque queremos reinar con usted por la eternidad. Como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni pasan por el pensamiento del ser humano, son las que Dios tiene preparado para los que le temen. Señor, queremos ver esas cosas. Ayúdenos, Señor, a serle fieles. Ayúdenos, Señor, a predicar su palabra, a predicar su verdad, Señor. Bendiga a su iglesia, Señor. Bendiga, oh Señor, a su pueblo. Quédese en medio nuestro, Señor. No nos abandone. No nos deje solos, Señor, porque a veces nosotros somos de dura cerviz. Bendiga a su iglesia. Llévenos con bien a cada uno de nuestros hogares, con su bendición. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre y por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Pueden sentarse.